El 22 de julio es el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Se establece en 1983 durante el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y tiene por objetivo reconocer estas tareas que están mayoritariamente desempeñadas por mujeres dentro y fuera de los hogares. Hoy estamos con Inés Pérez. Ella es investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, profesora, licenciada en Historia, y su tema de estudio son los estudios de género, la historia del trabajo y la historia de la familia. Hola Inés, ¿cómo te va? Muchas gracias por sumarte. Queremos arrancar con una primera pregunta, que nos cuentes un poco a qué nos referimos, qué es esto del trabajo doméstico. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo doméstico es un concepto que surge de la mano de los feminismos para dar cuenta de una cantidad de tareas que habitualmente realizamos las mujeres de manera no remunerada en nuestros hogares, pero que también realizan mujeres de manera remunerada en los hogares de familias que no son la suya. Eh, y esto de llamarlo trabajo tiene que ver con mostrar la importancia que tiene en términos sociales, de mostrar que esas actividades que realizamos en nuestros hogares no son actividades que realizamos porque queremos hacer, sino porque alguien tiene que hacerlas. Y en ese sentido tienen una utilidad social, digamos, ¿no? No es que las hacemos porque nos gusta o porque son parte de nuestra naturaleza, digamos, sino que son actividades que requieren tiempo y esfuerzo que no le dedicamos a otras cosas, que nos insume, digamos, que supone que dejemos de hacer algunas otras cosas para ocuparnos en eso y de las que se benefician en primer lugar en general nuestras familias, o como decíamos, en el caso de las trabajadoras de casas particulares, las familias para las que trabajan, pero de las que también se beneficia el conjunto de la sociedad, porque sin esas actividades no podría funcionar, no podría funcionar la sociedad, no podría funcionar la economía. Si vos no tenés, si alguien no lava la ropa del trabajador o de la trabajadora que sale al mercado de trabajo, esa persona no puede salir, no puede ir a su empleo, no puede desempeñar ninguna otra función en el mundo público. Si alguien no prepara la comida, si alguien no limpia, son tareas que, que se necesitan para que la vida siga, digamos, ¿no? Que hacen a la sostenibilidad de la vida. ¿Y por qué se considera el trabajo doméstico un trabajo feminizado? Primero también entendiendo un poquito qué es que un trabajo sea feminizado. Bueno, es feminizado por distintas razones, ¿no? Por un lado, porque, como decíamos recién, lo realizamos en general mayormente las mujeres. No quiere decir esto que no haya trabajo doméstico que también realizan los varones. De hecho, cada vez más se ve que hay varones que se involucran en este tipo de tareas. Pero hay una desigualdad muy marcada en términos de quiénes realizan estas tareas. Incluso más allá de que ahora haya esto que decíamos, ¿no? Un compromiso mayor de parte de los varones de hacer algunas de estas tareas. Pero cuando vos ves los análisis de usos del tiempo, que son los que permiten registrar de una manera más detallada quiénes se ocupan y quiénes destinan mayor cantidad de tiempo a estas tareas, las mujeres usamos mucha más cantidad de tiempo. Esto es distinto de acuerdo al sector social. Las mujeres de sectores trabajadores o las de mujeres de sectores populares usan todavía mucho más tiempo que las mujeres de sectores medios, por ejemplo, destinan mucho más tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados que las mujeres de sectores medios. Pero de cualquier manera, las mujeres en general dedicamos mucho más tiempo que los varones, en cualquier sector social, a este tipo de trabajos. Entonces, en un sentido, es feminizado porque somos más las mujeres o porque las mujeres nos encargamos mayoritariamente de ese trabajo, y esto es algo que ocurre en el presente y que ha ocurrido a lo largo de la historia, en particular desde que desde que el trabajo doméstico y el trabajo para el mercado se escindieron, digamos, en un tiempo anterior
al capitalismo industrial, esto formaba parte de alguna manera de un mismo, digamos, de un mismo conjunto de actividades, ¿no? Y esa división sexual del trabajo no estaba tan marcada, pero con el capitalismo industrial esto cambia y ahí es donde el trabajo doméstico empieza a quedar más atado, digamos, a las tareas, más identificado como una responsabilidad femenina. Pero además es feminizado en otro sentido, que no tiene solo que ver con que nosotras seamos las que más nos ocupamos de esta tarea, sino con cómo se construye una representación, cómo se lo construye en términos simbólicos, digamos, como un trabajo o como unas actividades que están vinculadas a nuestra naturaleza femenina, digamos, ¿no? Que se las identifica como parte de la naturaleza femenina. Y al hacer esa operación, de alguna manera se les quita ese valor de trabajo, porque se las identifica como parte de lo que nosotras, por ser mujeres, sabemos hacer o debemos hacer, ¿no? Y esto es algo que es bien interesante para pensar en el caso de las trabajadoras de casas particulares. El trabajo en casas particulares, que en su momento, a principios del siglo XX, era identificado como servicio doméstico, no era realizado exclusivamente por mujeres. Eran mayoritariamente mujeres, sí, pero había trabajadores varones, porque había ocupaciones dentro del servicio doméstico que eran ocupaciones típicamente realizadas por varones. Por ejemplo, la ocupación de los choferes. Los choferes particulares a principios de siglo formaban parte del servicio doméstico. Y había otras ocupaciones que también formaban parte de esta categoría dentro del mercado de trabajo. Por ejemplo, los encargados de edificio, que en ese momento eran encargados de casas de renta. Hay una construcción, digamos, la feminización de este trabajo es parte de una construcción en la que operan distintos actores. Entonces, por ejemplo, en toda la primera mitad del siglo, sobre todo entre las décadas del 20 y la década del 40, hay distintas acciones de parte, por ejemplo, de los choferes y de los encargados que tienen que ver con lograr que se sancione para ese grupo de trabajadores una serie de derechos que solo logran conquistar, a los que solo logran acceder en tanto se distinguen del trabajo, del servicio doméstico. En tanto logran posicionarse como una ocupación que ya no forma parte de ese conjunto de trabajadores, sino que es una ocupación independiente, digamos, separada. Y esa distinción de estas ocupaciones se logra a partir de argumentos de género, de argumentos generizados. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen los choferes y qué dicen los encargados? Que su trabajo no es igual al del servicio doméstico porque ellos manejan herramientas técnicas y tienen una serie de conocimientos técnicos particulares que requieren para realizar ese trabajo que hacen que no sea un trabajo descualificado como es el servicio doméstico y que por tanto entonces ellos sí puedan acceder a derechos que las trabajadoras no. Otra cosa que dicen es que sus ingresos hacen al sostenimiento del hogar y que en cambio los de las mujeres del servicio doméstico no, porque son un ingreso complementario en sus hogares. Y así van construyendo argumentos generizados que permiten que en los años 40 se sancionen estatutos que diferencian a estas ocupaciones del servicio doméstico, que queda identificado como una ocupación feminizada, como una ocupación no cualificada y con una serie de atributos que lo identifican o que lo acercan mucho más a este trabajo no remunerado que realizamos las mujeres en nuestros hogares. Entonces, algo bien interesante, porque no es que esté en la naturaleza del trabajo que sea feminizado, ni está solamente en el hecho de que seamos más mujeres. Es una cosa que se retroalimenta. Somos más mujeres las que realizamos ese trabajo no remunerado o las que realizan ese trabajo de manera remunerada, porque históricamente se construyó ese trabajo como una ocupación de mujeres. Esto me parece que es algo muy importante para remarcar, porque no está en la naturaleza del trabajo, está en cómo socialmente se lo construye de esa forma. Se lo identifica con lo femenino y entonces se lo construye como una tarea que no es trabajo o que es un trabajo distinto de otros o que es un trabajo que en realidad es parte de las responsabilidades femeninas o parte del amor hacia nuestras familias, que puede ser parte del amor hacia, pero también es cómo se lo construye de esa manera. Y hay que ver cómo esos argumentos, en algunos contextos, le quita el carácter de trabajo, le quita valor, cómo funcionan para quitarle valor a esas actividades que realizamos.
Quería preguntarte, Romy, la 3 la voy a saltear porque me parece que ya está. ¿Y cómo te parece que estas tareas de cuidado o el trabajo doméstico impactan la trayectoria de vida de una persona en particular, especialmente de las mujeres y de las sociedades a nivel económico en general? Bueno, lo que pasa es que el impacto es distinto. Esto que decíamos, ¿no? Al principio, las mujeres de sectores populares o de sectores trabajadores dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico que las mujeres de sectores medios. Y esto es así fundamentalmente porque las mujeres de sectores medios tienen la posibilidad de terciarizar ese trabajo, de, eh, de contratar ya sea un servicio en el mercado, como puede ser una guardería, un jardín maternal, una escuela con extensión horaria o lo que sea, o una trabajadora para que vaya a su casa y haga las tareas de el trabajo doméstico, digamos, para que limpie, para que lave la ropa, etcétera, ¿no? Tiene muchas más posibilidades de terciarizar ese trabajo y entonces dedicar menos tiempo que una mujer de sectores trabajadores o de sectores populares. Entonces el impacto también es distinto. ¿Impacta en todos los casos? Sí. Impacta en las trayectorias profesionales, por ejemplo, en las trayectorias laborales de las mujeres de sectores medios, seguro, en términos, por ejemplo, del lugar en el que pueden insertarse dentro del mercado de trabajo, porque van a buscar en general ocupaciones que permitan conciliar las responsabilidades domésticas y las responsabilidades vinculadas al mercado de trabajo, va a impactar en términos de la posibilidad de ascender. Hay conceptos muy interesantes para pensar esto, como el de el techo de cristal o las paredes de cristal, que hacen que nos ubiquemos en algunos sectores más que en otros. Pero las mujeres de sectores populares va a impactar de otra manera, porque también va a impactar en sus trayectorias laborales y profesionales, pero de una manera mucho más fuerte, porque el principal impacto es que muchas mujeres de sectores populares, en parte por esto, porque no tienen la posibilidad de terciarizar ese trabajo o de llevarlo al espacio público, porque no hay ofertas de servicios de cuidado público suficientes, por ejemplo. em, pero también por otra cuestión, porque los salarios que pueden eventualmente cobrar en el mercado de trabajo son mucho más bajos. Entonces, la cuenta que hacen muchas mujeres de sectores populares es que si salen al mercado de trabajo, lo que hacen es cambiar la plata, porque la plata que ganan la terminan gastando en alguien que cuide a sus hijos o que cuida a las personas dependientes que viven con ellas, en sus hogares. Entonces, el principal impacto es que muchas mujeres de sectores populares se desalientan de esta participación en el mercado de trabajo y directamente no participan del mercado de trabajo, no buscan un empleo, no tienen una entrada económica vinculada a un trabajo en el mercado. Y eso impacta en un montón de situaciones en su vida, en el nivel de autonomía que tienen respecto de sus parejas o respecto de ingresos que pueden provenir, qué sé yo, de otras instancias, ¿no? Entonces, el impacto en todos los casos existe, pero es distinto de acuerdo al sector social de las mujeres o de las personas de las que estemos hablando. Y eso me parece que es importante de señalar. En términos de lo que me decías, la pregunta de cuál es la relevancia en términos económicos de esta actividad. Bueno, es lo que decía un poco al principio. Son actividades sin las cuales la sociedad no puede funcionar. No puede funcionar la economía. Si no hay alguien que se ocupe de preparar la comida, alguien que se ocupe de lavar la ropa, alguien que se ocupe de mantener nuestras casas más o menos limpias, de hacer las compras. Alguien tiene que ocuparse de eso para sostener la vida, no solo para sostener la economía, para sostener el conjunto, para sostener la vida. Entonces tiene un nivel de relevancia ese trabajo fundamental. Hay distintas discusiones respecto de cómo debe medirse el valor económico de ese trabajo, si se puede medir en los mismos términos en los que se mide el valor económico de otros trabajos. Y la verdad es que ninguna de las soluciones que se han encontrado hasta este momento son del todo satisfactorias, porque se puede medir el valor de ese trabajo en términos de el valor del tiempo invertido en esas actividades, pero el valor del tiempo invertido en esas actividades es difícil de todas maneras de cuantificar, porque cuando vos haces esa medición, si vos medís, lo medís, por ejemplo, por el costo de oportunidad, cuánto
hubiera podido ganar esa persona si hubiera dedicado ese tiempo a una actividad remunerada, por ejemplo. Bueno, pero eso depende del sector social de la persona o de la ocupación que esa persona eventualmente podría haber tenido, y entonces a qué otra actividad le podría haber dedicado el tiempo. Y la verdad es que eso es una medición medio engañosa, porque eso daría que una persona, una persona que tiene una actividad profesional en la que gana mucho dinero, dedicaría un tiempo más valioso al trabajo no remunerado que una persona que tiene una ocupación en la que gana menos dinero. Y la verdad es que el trabajo es igualmente importante. No es que en un caso es más valioso que en el otro. Los dos tienen el mismo valor. Entonces, la verdad es que es una forma de medir un poco engañosa. Otra forma de medir el valor de ese trabajo tiene que ver con comparar cuánto costaría comprar esos servicios en el mercado. Entonces, medís el valor de cuánto cuesta hacer, o sea, cuánto vos aportás a la economía haciendo la comida en tu casa, comparándolo con cuánto te costaría comprar esa comida afuera, o cuánto te costaría lavar la ropa afuera, o cuánto te costaría que alguien venga a limpiar tu casa. Pero esa también es una medición engañosa, porque, por ejemplo, el trabajo de alguien que va a limpiar la casa de una familia que no es la propia, o de alguien que no, digamos, un hogar que no es el propio, es un trabajo que está devaluado en términos sociales, por el que se paga muy poco. Entonces, si vos medís con esa comparación, lo que haces es también medir engañosamente, porque estás midiendo con una medida que ya está devaluada. Entonces es muy difícil calcular cuál es el aporte a la economía. Y además, la otra cuestión que a mí me interesaba resaltar es que no se trata solo de un aporte a la economía, es como, es lo que permite que la vida se sostenga. No es solo la economía, es la vida lo que se sostiene gracias a ese trabajo. Y pensémoslo, si no, qué sé yo, en este contexto, por ejemplo, en el gran trabajo que hacen las mujeres de los barrios populares en los comedores, las que sostienen las ollas populares, digamos, ¿no? Sin ese trabajo, no habría posibilidad de sostener la vida. En ese caso es muy evidente, pero también debería ser evidente en el resto de los sectores sociales y en todos los contextos. Sin ese tipo de trabajo, independientemente de quién lo haga, la vida no se sostiene. ¿Y cómo te parece que podríamos favorecer una distribución más equitativa de estas tareas para que no recaigan o impacten negativamente en la trayectoria de algunas personas? ¿Cuáles deberían ser aquellas acciones que se puedan llevar adelante a nivel desde comunitario, estatal, incluso a nivel familia, para una distribución más equitativa? Bueno, lo que pasa es que de nuevo hay que tener en cuenta que esa distribución, aunque es inequitativa en todos los casos y recae sobre todo en las mujeres, no es igual en distintos sectores sociales. Entonces, yo creo que lo central, en primer lugar, sería tener una política de cuidado más integral y servicios de cuidado eh, sostenidos por el Estado, en todos, digamos, y gratuitos, ¿no? Entonces, la posibilidad no solo de distribuir más equitativamente entre mujeres y varones, sino pensar en escenarios donde el cuidado y el trabajo doméstico pueda socializarse, ¿no? No terciarizarse en el sentido de pasar al mercado, sino socializarse, que el Estado tome nota de la relevancia que ese trabajo tiene y entonces permita u ofrezca servicios públicos de cuidado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es central pensar en mejorar las condiciones laborales de las personas que realizan cuidados remunerados y trabajo doméstico remunerado. Las dos cosas, ¿no? Las cuidadoras domiciliarias, las cuidadoras de niños, las cuidadoras de personas mayores y también las trabajadoras de casas particulares. Me parece que hay que pensar que para que haya una distribución más justa y además para que, no solo en términos de distribución, sino para que sea más justa las condiciones en las que se realizan esos trabajos, tendríamos que pensar en cómo apuntalar los derechos
de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras que también son mayoritariamente mujeres, aunque también hay varones realizando esas tareas. Y la tercera cuestión me parece que es central, es bueno, pensar en un cambio en términos de las representaciones sociales que hacen de esas tareas unas responsabilidades eminentemente femeninas, ver cómo los varones pueden involucrarse cada vez más en estas tareas y ver que son parte también de sus responsabilidades, porque no hacen solo, porque hacen a la sostenibilidad de la vida de todos y de todes, ¿no? Entonces, son como tres elementos y como que me parece que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en una distribución más justa y en unas condiciones para realizar ese trabajo también más justas. Bien, vos habías mencionado ya hace un momento las entrevistas, digamos, las encuestas del uso del tiempo y bueno, si sería por ahí la herramienta más pertinente para medir lo que es las tareas del cuidado. Bueno, el problema, con el cuidado el problema es que es muy difícil, es muy difícil de medir porque es una actividad muy particular. Y es difícil incluso de medir o de considerar a partir de las herramientas que se miden otros o que se consideran otros trabajos. Porque muchas veces cuidar a alguien supone solamente estar, no hacer algo específico, ¿no? Y de hecho lo deseable es que la persona que cuida no tenga que hacer, o sea, que la persona cuidada tenga la suficiente autonomía como para poder realizar las cosas por su propia cuenta. Es deseable que una persona mayor que necesita cuidados pueda desplazarse sola, no que necesite la ayuda de alguien para desplazarse. Pero lo cierto es que muchas veces necesita que haya alguien por las dudas, por si no lo puede hacer, por si al intentar hacerlo se cae o tiene algún problema, digamos, ¿no? Entonces, cuidar muchas veces significa estar, y por ahí estar haciendo en simultáneo varias cosas. Esto lo hemos vivido, no sé, me parece que es algo, es parte de la experiencia de un montón de gente, que vos estás cuidando a los nenes o lo que fuera, mientras por ahí estás preparando la comida o estás haciendo otra cosa. Cuidar es muchas veces hacer simultáneamente otra cosa. Entonces, las encuestas del uso del tiempo, la ventaja que tienen es que permiten ver, porque vos podés registrar actividades simultáneas. Entonces, puedes ver cómo estás haciendo varias cosas al mismo tiempo y cómo sumás a eso la tarea de cuidar. ¿Qué es una tarea? Porque además, y esto de nuevo, todas las personas que tengan experiencia en cuidarlo sabrán, por ahí estás haciendo la comida mientras cuidas a los nenes, pero eso supone que tenés que tener la atención desviada en dos cosas, en que no se te queme lo que estás preparando y en que no pase nada muy grave con los nenes mientras vos estás con la atención puesta en la olla. Y lo mismo con otras cuestiones. Entonces yo creo que efectivamente es una buena herramienta y hasta ahora creo que es la mejor que tenemos para dar cuenta de eso, de la simultaneidad de tareas que hacemos y de la particularidad de este tiempo, que es un tiempo de estar, y no necesariamente de estar haciendo activamente algo, de estar, por ahí sí estás haciendo, qué sé yo, estás cambiando un pañal o estás jugando con una niña o un niño, ¿no? Pero por ahí solamente es compartir ese tiempo y estar atenta a las necesidades de la persona que necesita en ese momento de cuidados. No sé igual si esto responde a tu pregunta. No, no, sí, que pensábamos a priori cuando pensábamos las entrevistas era por ahí eso, contar lo que eran las encuestas del uso del tiempo para ver cómo se mide esto, que en realidad estamos diciendo es lo que sostiene la vida, no lo podemos medir de la misma manera que podemos calcular cuánto sale la hora de otro oficio, porque no se trata de un oficio, sino de la base sobre la cual nos sostenemos. En principio esas eran nuestras preguntas y a los puntos que queríamos abordar. No sé si te queda algo que quieras contarnos o que quieras reforzar. No, me parece que estamos bien. Bueno, muchas gracias.